Estamos en el domingo 22º del tiempo ordinario. Seguimos meditando, profundizando en la buena noticia según San Lucas. El mensaje central de las lecturas de este día tiene que ver con la virtud, eh, podemos decir con un don particular que Dios nos regala, que es la humildad. Solamente quien crece en la humildad, quien madura en la humildad, descubre qué es lo verdaderamente grande, lo verdaderamente importante, central. Para ayudarnos en esta meditación, la primera lectura está tomada del libro del Siráside, también conocido como Eclesiástico. Los dos nombres vienen, el primero de una alusión al nombre de su autor, que se presenta como Jesús, hijo de Sirac. Siráside significa de Sirac en latín. Y también se le conoce con el nombre de eclesiástico porque ese nombre se lo puso San Jerónimo cuando tradujo el libro al latín. Porque, y le da el nombre porque muchas veces se utilizaba en aquella época este libro en las reuniones de la eclesía, de la iglesia, de la asamblea. Y esta popularidad que tuvo se debió a los buenos consejos que da para una vida íntegra desde la práctica de la sabiduría, que como sabemos no es lo mismo que erudición, no es saber muchas cosas, sino saber cómo aplicar lo que conocemos para resolver correctamente las situaciones de nuestras vidas. Este libro fue escrito bastante tardío, en el siglo II antes de Cristo, muy probablemente en Jerusalén. Pero precisamente por ser un libro ya de los últimos siglos antes de la era cristiana, no fue considerado en el canon judío, es decir, en la Tanaj, en la Biblia que se lee en las sinagogas. Y por eso las iglesias protestantes, siguiendo a Lutero, lo consideran deuterocanónico, es decir, de un segundo canon o apócrifo. Era ampliamente leído y aceptado entre el judaísmo de la época del Señor Jesús. Es uno de los libros que conocemos como sapienciales, que dan consejos de sabiduría, consejos de vida, escrito a través de proverbios, pequeños dichos que transmiten eh, pautas de vida útiles. La lectura, por ejemplo, de hoy ensalza la humildad como virtud fundamental. La humildad nos permite amar correctamente al prójimo y nos ubica en relación con Dios, al único al que le podemos llamar poderoso. Por el contrario, el orgullo, la soberbia, es la fuente de muchos males. Quien ha caído en su trampa no conoce el verdadero amor. Tomado del Siráside, solo los humildes le dan gloria a Dios. En la misma línea está el Salmo 67, que nos presenta, perdón, el cuidado que Dios tiene hacia las personas más pequeñas y vulnerables, a los huérfanos, viudas, presos, etc. El Señor reconforta al pueblo extenuado, nos colma de sus favores de las maneras concretas como su amor toca nuestras vidas. Los justos, es decir, aquellos que han dejado que Dios les ajuste, perciben el amor omnipresente de Dios. Por eso se gozan y saltan de alegría. Y es precisamente esta percepción del amor de Dios que sana todo desamor sobre lo que se construye la verdadera humildad. Y esta frase muy bella del Salmo: habitó tu rebaño en esta tierra que tu amor preparó para los pobres. La segunda lectura es la continuación de nuestra meditación alrededor de la carta a los Hebreos. El texto continúa en la lectura de hoy con la argumentación de demostrar a sus destinatarios, que recordemos que son cristianos de origen judío, es decir, hebreos, la superioridad de la experiencia religiosa cristiana por encima del culto del templo y otras prácticas rituales, digamos, más elaboradas o que llaman más la atención.
¿Por qué es superior la experiencia religiosa cristiana? Porque no se centra en objetos, en rituales, en grandes puestas en escena, en sacrificios ostentosos, sino en el encuentro entre personas, fundamentalmente en el encuentro del creyente con el Dios vivo a través de Cristo en el amor. Les recuerda a sus destinatarios que cuando se acercaron a Dios no encontraron nada material. Lo compara con la vivencia del pueblo de Israel en el Sinaí, donde había grandes señales, ¿no? Fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, estruendo de trompetas. Y lo que el texto dice, recordando al libro del Éxodo, aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca, porque los aterraba. Por el contrario, el camino cristiano consiste en acercarnos a Sión. Es la comparación entre el Sinaí y Sión, el Monte Santo, la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, la reunión festiva de ángeles, la asamblea de primogénitos. Todos estos son símbolos de la eclesía, de la iglesia, de la asamblea de los convocados, cuya liturgia debe centrarse en acercarse a Jesús, el mediador de la nueva alianza. Tomado del texto de los Hebreos, se han acercado a Dios, que es el juez de todas las personas, y a los espíritus de los justos. Terminan nuestras lecturas con el Evangelio de este día, tomado, ya comentábamos, de Lucas, transliterando algo de lo que él nos sugiere: el que se engrandece a sí mismo, tarde o temprano encontrará la humillación. En cambio, quien cultiva la humildad descubre la verdadera grandeza. Recordemos que todas las enseñanzas del Evangelio debemos entenderlas desde la última vocación humana, es decir, el amor de agape, el amor de entrega mutua. Este amor es un arte que hay que aprender y practicar. El principal maestro es el Señor, que amándonos nos enseña a amar. Con todo, es evidente que hay ambientes y actitudes que nos ayudan a percibir la oferta discreta del amor divino, acogerla y permitirle que nos transforme internamente. Tener un espíritu de pobre y ser humilde son fundamentales para percibir y acoger el amor de Dios. Por el contrario, hay ambientes y actitudes que dificultan mucho nuestra apertura al dinamismo del agape. Confiar en riquezas de cualquier tipo, permitir que la soberbia nos gobierne, hace que sea casi imposible captar la presencia amorosamente comunicativa de Dios. Detrás de la soberbia y la avaricia está el ego, que nos transmite una identidad falsa, distorsionada. Recordemos que todo ego es fundamentalmente inseguro. La inseguridad le viene de las heridas de desamor que esa persona ha sufrido y se defiende adoptando actitudes depredadoras, acumular todos los bienes que pueda, o soberbias, sintiéndose o fingiéndose superior a los demás. Estas son falsas seguridades que en realidad nos están impidiendo acceder al único importante, el amor, de donde viene la seguridad de vivirnos valorados, valoradas, amadas, amados, sostenidas, sostenidos. El Evangelio de hoy nos invita a cultivar la humildad. Esto se traduce en privar al ego parásito de lo que lo alimenta y fortalece. Y pone algunos ejemplos, como buscar los primeros lugares en las reuniones, es decir, creer que hay algo en ti que te hace superior a los demás y buscar maneras de que todas las personas se den cuenta. La vida nos muestra que tarde o temprano la reacción de los demás impondrá al soberbio, a la soberbia, una lección de humillación, rompiendo sus ilusiones de superioridad. Por el contrario, quien cultiva la humildad, ignorando las pulsiones del ego, descubre la libertad interior y la capacidad de amar y servir, en las que radica la verdadera grandeza. Tomado del Evangelio, no busquen los lugares principales. La honra es un don que te regala el amor de quienes te aprecian.
Es muy común en la vida espiritual y en muchas ocasiones me toca acompañar a personas que están en ese recorrido hacia la vida plena en el amor en Cristo. Eh, el que las personas digan, Padre, como que cuando me acababa yo de convertir, por decir un ejemplo, cuando viví mis primeros ejercicios, cuando me encontré por primera vez con el Señor Jesús, bueno, era una cosa que sentía que todo mi ser iba a estallar, etcétera. Y ahora ya no siento eso. ¿Será que me estoy enfriando? ¿Será que ya no estoy sacando el provecho de mi camino espiritual como lo saqué al inicio, al principio? Y normalmente les pregunto, ¿sientes que tu aprecio, tu cariño, tu amor por Dios ha disminuido? No, 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 no. Al contrario, ha crecido. Ya Dios es una presencia sutil pero perceptible. Lo siento a mi lado, me siento, como nos recordaba el canto de entrada, en ti vivimos, nos volvemos y existimos, ¿no? Me siento siempre en el Señor. Le digo, bueno, lo que estás experimentando es que Dios al inicio siempre, digamos que utiliza el lenguaje o las vivencias que nos van a entusiasmar para poder regresar al diálogo, al encuentro, a la comunicación, a la presencia de Dios, de tal forma que Él nos pueda llevar al verdadero amor, a ese amor que no tiene estas cuestiones extraordinarias o vehementes, pero que así como se encienden, se apagan, ¿no? El verdadero amor no va por ahí. Entonces podríamos decir que Dios nos da un caramelo para que regresemos, ¿no? Hasta que nos demos cuenta de que el caramelo, aunque en algún momento nos pareció muy agradable, es un vehículo del amor de quien nos está regalando ese caramelo, ¿no? Y que el tesoro es la presencia amorosa de aquel que nos dio ese don. Entonces, nos quedamos con lo verdaderamente importante y el caramelo y digamos, nuestra avidez por recibir esos dones extraordinarios desaparece. Se nos olvida, ya no son cosas importantes. ¿Por qué les traigo esto al cuento? Porque la lectura del Evangelio de hoy tiene un lenguaje, podemos decir, para personas, para entusiasmar sin lugar a dudas a personas que todavía no se han adentrado o madurado en el lenguaje y en la experiencia del Dios vivo. ¿A qué hace referencia lo que les acabo de decir? Los maestros en el espíritu subrayan que cuando estamos empezando en el camino espiritual, nuestra conciencia, este yo que va contemplando, el que presta atención, que normalmente le está prestando atención al ego, a todo lo que el ego le está diciendo, ¿no? Conoce solo ese lenguaje, el lenguaje del ego. Y en el lenguaje del ego, el poder, digamos, la honra, la imagen, es muy importante. Si el Espíritu llegara, si el Señor Jesús se nos comunicara desde el inicio con el lenguaje de Dios, no lo entenderíamos. Entonces, así como al inicio se acerca para entusiasmarnos con un caramelo que eventualmente no nos va a servir de nada, porque como dice el dicho popular, no nos interesan los dones del Señor, sino el Señor de los dones, el amor y la comunión con el Señor de los dones. Y todo lo demás desaparece. En el camino espiritual, conforme el amor crece, conforme va sanando nuestro corazón de todas las heridas que nos llevan a buscar de forma compulsiva poseer cosas, mangonear a los demás a través del poder, exigir que nos reconozcan, que nos honren, etcétera. Y todo esto tiene como fundamento esas heridas de nuestro corazón maltratado por el desamor de nuestro entorno. Cuando el amor de Cristo, el amor de Dios en Cristo, a través del Espíritu nos va sanando, entonces esa necesidad de estar buscando reconocimiento, poder, posesiones, desaparece totalmente. En el mundo de Dios
Nadie necesita que lo reconozcan, que le den su lugar, que, etcétera, ¿no? Claro, el texto nos dice como que está jugando, ¿verdad? Sobre todo para darles una buena sacudida a estas personas soberbias que, como nos dice el texto, siempre andaban buscando los mejores lugares, como para que hoy en día quienes quieren salir en la foto con los poderosos, o, en fin, o quienes quieren hacer un desplante de sus riquezas, ¿no? ¿Cuántos escándalos hemos visto de personas que deberían ser servidores públicos o inclusive personajes de la vida de la iglesia que aparece que tienen un reloj que vale lo que el salario de un obrero de 2 años, ¿no? O más? El lenguaje del Evangelio utiliza esa sensibilidad del ego, no vaya a ser que te humillen, ¿no? Una vez que uno entra al reino de Dios, pero ni siquiera piensa en eso. No hay absolutamente nada que te pueda humillar, porque el amor de Cristo es tu fuerza. Y si te insultan, si te maltratan, etcétera, ni siquiera lo sientes. Lo que sientes es dolor y solidaridad con la persona que te está agrediendo, porque percibes su fragilidad y le pides al Señor, sin lugar a dudas, la gracia de poderle dar palabras de vida para liberarla de la situación en la que se encuentra. Pero así como decimos eso del maltrato, también de la adulación. Quien está sostenido, quien vive en el mundo de Dios, en la dimensión de Dios, es también exento de ser manipulado por la adulación, ¿no? Cuando alguien viene a querer quedar bien contigo, diciendo que eres lo máximo, que qué maravilla, etcétera, no te afecta, pero tampoco te enoja, no te ofende. Inmediatamente, desde el amor, tratas de entender dónde está la persona y le respondes nuevamente desde una conciencia, desde un corazón sostenido por el amor de Cristo, y tus palabras serán palabras de vida. Para el soberbio, digamos que pretende humillarte, y para el adulador que pretende manipularte. Claramente la clave, y por eso utiliza el Señor este lenguaje para quienes se sienten, se preocupan si son reconocidos o humillados, ¿no? Y hasta el final sigue hablando de premios. No te van a dar el premio ahorita, pero te van a dar el premio en la vida eterna. Quien entra a la dimensión de Dios, a este espacio del amor gratuito, todos estos conceptos, todas estas categorías, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, deber, méritos, recompensas, premios, desaparecen. Así como desaparecen esas vivencias vehementes del caramelo que te da Dios al inicio de tu camino espiritual, también desaparece todo esto. Vives en una absoluta libertad, la libertad del amor. De la mano de Dios estás a la altura de cada circunstancia, siempre con la sensibilidad de cómo puedo ser amor aquí, cómo puedo tocar la vida de esta persona, cómo puedo ayudar a este hermano, a esta hermana a crecer. Ese es un camino. Y hemos comentado en otras ocasiones que la humildad y la pobreza, que son hermanas, humildad y pobreza, en el fondo no son propósitos. Nadie puede decir, desde mañana voy a ser humilde, porque al primer revés que te dé el entorno, te va a brincar la soberbia que está ahí guardadita. Lo único que te hace verdaderamente humilde y pobre es el amor de Dios, porque no necesitas más. Como nos recuerda Santa Teresa y San Ignacio, el amor de Dios, Dios mismo, basta. Y por lo tanto, puedes asumir tu vida, gobernar tu vida con esa libertad que te permite ofrecer lo mejor de ti para el bien de las personas que te rodean. Si te sirve ese lenguaje, el lenguaje de la amenaza, no vaya a ser que tú por querer quedar bien y que todos te alaben termines en el suelo, qué bueno. Ojalá que eso te invite y te lleve a acudir al encuentro con el Señor, que es el único que puede transformar tu corazón.
Si ya tu lenguaje es aquel en el que todos estos referentes ya no tienen ningún sentido y lo que es el centro de tu vida, lo que te sostiene, lo que te dinamiza y lo que te da la pauta para vivir lo concreto de cada día es el amor de Cristo, pues transforma ese lenguaje en lo que significa vivir en comunión. Que el Señor nos dé la gracia, siguiendo también la expresión de San Ignacio, de ir de bien en mejor subiendo. Que así sea. A lo largo de esta semana les invito a que meditemos en aquellas cosas que nos quitan la paz, como decíamos. Cuando sentimos que necesitamos exigir que la gente nos dé nuestro lugar, cuando en ocasiones queremos imponer nuestra opinión o punto de vista sobre las demás personas, cuando empezamos a acumular cosas y cosas pensando que eso nos va a dar felicidad o seguridad. Pidamos y acudamos al encuentro con el Señor, en el cual recibimos este amor que sana nuestras heridas, que nos permite crecer en libertad y que nos lleva a sentirnos ya abrazados en esa comunidad trinitaria que nos capacita para hacer buena noticia, es decir, para entender cómo está el hermano, la hermana, y poder ser bendición concreta para ella, para él, en este momento particular. Que sea una semana de muchas bendiciones. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.